Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez al tiempo de oración de cada jueves y de estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellas personas que se conectan por primera vez y es nuestro deseo que también ustedes puedan ser edificados en el fundamento de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4. En esta oportunidad, a partir de este jueves, vamos a empezar una nueva serie de estudios. Habiendo concluido las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a comenzar el cielo, nuestro hogar celestial. En esta noche vamos a tratar el tema, una visión celestial, que evidentemente Juan la describe en el capítulo 4. Cuando uno abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué hay un cambio drástico, notorio y resaltante entre el final del capítulo 3 y el principio del capítulo 4? ¿Qué es lo que sucedió? Porque en el final del capítulo 3, Juan todavía está en la tierra describiendo de una manera muy especial a las iglesias, bajo la orden de Dios para enviar las cartas en particular de estas 7 iglesias de Apocalipsis. Pero al empezar el capítulo 4, uno puede dar lectura a lo siguiente. Si me siguen con la lectura ahí desde sus casas, y por favor, si tienes un lapicero, nos haría bien marcar algunas palabras que son importantes para poder comprender la magnitud de este gran capítulo. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, dice el texto, y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí está, por eso a partir de ahora vamos a hablar del cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré. Por favor, marquen esta expresión, las cosas que sucederán después de estas. Eso es importante. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí, esa es la palabra clave, un trono. Marquen todo lo que puedan en la expresión trono, que vas a ver que predomina en este capítulo. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían, ¿qué salían? Relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían lámparas de fuego, 7 lámparas, ¿no? Las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, dice el texto, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, ¿dónde? En el trono, y al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante de ¿qué? Del trono. Y dice el texto diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El cambio drástico y notorio entre el fin del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 evidentemente nos habla un evento muy, muy particular para nosotros los creyentes. La iglesia en el final del capítulo 3 estaba en la tierra, pero cuando uno abre y apertura Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ahora está en el cielo. Y lo que vamos a ver ahora, evidentemente, no está escrito en el libro de Apocalipsis como tal. Es decir, la palabra arrebatamiento no aparece en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver algunas razones por qué creemos que para que haya este cambio, esta transición, este notorio proceso de un momento a otro, de la tierra al cielo, y la iglesia dejando la tierra para ir al trono,
evidentemente está impreso lo que sería para nosotros el tan esperado arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a dar algunos principios por qué estudiar este capítulo 4. Tal vez alguno se pregunte, ¿por qué debemos estudiar? ¿No traerá confusión este capítulo? Por supuesto que no. Primera razón, porque Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad nos va a santificar. Necesitamos conocer la verdad de Dios. Si vamos a ir al cielo, Jesús habló mucho del cielo. Vas a ver los demás mensajes que vamos a tener, cómo se habla cantidad de veces en el cielo. Y del cielo, cómo Jesucristo describe el cielo de una manera muy, muy emotiva en realidad. Segunda cosa que necesitamos entender es porque la Biblia nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta porción también es la verdad de Dios y nos va a hacer libres de tantos engaños que andan por ahí, queriendo frustrar nuestra visión con respecto a nuestra ciudadanía, que por cierto Filipenses dice, está en los cielos. Otra cosa que es importante es que toda la escritura es inspirada por Dios según 2 de Timoteo 3 y es útil para corregir, instruir, para entrenar, para prepararnos para toda buena obra. Y conocer parte del cielo mientras todavía estamos aquí en la tierra nos preparará para lo eterno y para toda buena obra. Así que comencemos desde ya y te comparto la pantalla, hermanos, para que veamos no solo el tema de esta noche, sino también lo que vamos a observar en esta oportunidad. Una visión celestial es el tema que he titulado en esta oportunidad, Apocalipsis capítulo 4. El paso de la tierra al cielo, básicamente de la iglesia, a eso nos referimos, el paso de la tierra al cielo. El arrebatamiento, como te dije, aunque no está en el libro de Apocalipsis, el término realmente está. La palabra arrebatamiento, que normalmente nosotros la conocemos según 1 Tesalonicenses 4 al 16, es la expresión harpazo para hablar de apoderarse con violencia, arrebatar como un ladrón. Será de un momento a otro, es decir, sorpresivo, será inesperado, será rápido también. Así que es importante que tú y yo entendamos esto de una manera muy clara y concisa en nuestro corazón, porque es el tan anhelado momento que mucho más en estos días esperamos que suceda. Ahora, déjame darte algunas razones en esta noche, basados en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué creemos que para que concluya Apocalipsis 3 y comience de una manera muy, muy cambiante en el capítulo 4, hay este evento en el medio? En primer lugar, por la sucesión de eventos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, por favor, es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Si tú me preguntaras, hermano, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo podría yo sintetizar? Bueno, Apocalipsis 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que yo puse aquí el bosquejo en tu pantalla. Apocalipsis 1, 19, escribe. ¿Qué debía escribir Juan? En primer lugar, las cosas que has visto. Y eso incluye el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 18. ¿Qué es lo que vio Juan? Bueno, la revelación de Jesucristo. Y por cierto, ¿cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis? Miren conmigo Apocalipsis 1:1. Doy lectura. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y esto es cuando se refiere las cosas que has visto. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 1, el versículo 12, por favor. Dice así, y me volví para ver, mira el texto, la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, es decir, cuando volví, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué más vio? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que vio? Vio al mismo Señor Jesús en su gloria revelada. Capítulo 1, versículo 17. ¿Qué reacción tuvo Juan? Miren el versículo 17. Cuando le vi, ahí está.
caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está. Escribe las cosas que has visto. ¿A qué se refería con esto? A la revelación del Hijo de Dios, resucitado, glorificado, y es así como vendrá. Y por cierto, Juan le vio. Nosotros le amamos sin haberle visto, y un día el mundo le verá, pero según Apocalipsis 1:7, harán lamentación por él. Juan escribió esta primera parte, las cosas que has visto, que nos habla de la revelación del Hijo de Dios. Versículo 19, y las cosas que son, ahí lo puse en número 2, las cosas que son. Y eso incluye el capítulo 2 y el capítulo 3, que son específicamente para hablar de las 7 iglesias que hemos estudiado jueves anteriores, desde Éfeso hasta la Odisea. ¿Qué escribió Juan? La revelación de Jesucristo, las cosas que has visto, las cosas que son, es decir, mientras él todavía estaba aquí en la tierra, las iglesias, los mensajes en particular. Pero mira el texto, y las que han de ser, mira el texto, marca esa expresión después de estas. Lo vuelvo a repetir, y las que han de ser después de estas. Esta expresión es la palabra en griego metatauta, que se repite, ¿saben dónde, hermanos? Miren, Apocalipsis 4, versículo 1, lo he puesto en tu pantalla para que veas que es la misma expresión metatauta en griego. Después de esto, capítulo 4, versículo 1 que acabamos de leer. ¿Qué es después de esto? Después de las iglesias, después que las iglesias ya no estén. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuándo sucederán? Después de estas, es decir, después de las iglesias. Así que aquí podemos determinar que después que la iglesia ya no esté, sucederán cosas. Esto incluye Apocalipsis capítulo 4 al 19. Capítulo 4 al 19. Y básicamente va a hablar del juicio que Dios traerá por medio de la gran tribulación a los habitantes, a los que moran en la tierra, por haber rechazado al Hijo de Dios en su primera manifestación a este mundo. Esto es lo que Juan se le reveló. Por eso, después de esa expresión es importante, cuando la iglesia ya no esté, por eso podemos asumir que el arrebatamiento será después de las iglesias. Así que cuando luego la iglesia sea levantada al cielo, los juicios vendrán sobre esta tierra. Otra cosa que podemos nosotros ver es el silencio sobre la iglesia. Básicamente, hermanos, entre el capítulo 4 al 19, no hay mención de la iglesia. A partir de este capítulo hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se le menciona, siendo esta porción la mejor parte explicada en detalles de la gran tribulación. Siendo esta porción la famosa porción, si tú ves bien, del capítulo 4 al capítulo 5 va a introducir la tribulación. Capítulo 6 va a hablar del toque de las trompetas, como la apertura de los sellos para después pasar a lo que sería el derramamiento de las copas, juicios tras juicios sobre los habitantes de la tierra. Y en esa porción no existe el término iglesia más. Es más, hermanos, no hay ni una sola mención de ella, sino solo en el capítulo 4, donde está en el cielo, delante del Cordero, representada por los 24 ancianos, que después vamos a ver por qué razones creemos que esto representa muy bien a la iglesia. No se le halla por ningún lado en la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra, está en los cielos. Bueno, 7 veces hemos leído en estudios anteriores que se repite esta expresión. El que tiene oído, oiga. Dice el texto, el que tiene oído, oiga. ¿Para qué? Para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión se usa en Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Pero miren cómo se usa. Si alguno tiene oído,
oiga. Mi pregunta es, ¿qué falta en Apocalipsis 13:9? Las iglesias, el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué les pasó a las iglesias? Ya no están. Fueron sacadas de este mundo. ¿Vieron cómo usa la misma expresión, el mismo autor, pero ya no está las iglesias, ya no está hablando el Espíritu de Dios? ¿Qué les pasó a las iglesias? Simplemente fueron llevadas a su hogar. Dios se las llevó. Dios llevó a sus embajadores. Y claro, según 2 Corintios 5, uno de los buenos adjetivos calificativos para hablar de un creyente o la iglesia en particular estos días es que somos embajadores en el nombre de Cristo y le decimos al mundo reconciliados. ¿Cuándo se envían los embajadores? Previo a que haya una guerra, a que se desate todo un conflicto entre dos naciones, ¿cierto? ¿Y para qué están los embajadores? Bueno, Apocalipsis no solo lo menciona, sino también otras partes de los evangelios para anunciar el evangelio de la paz. Romanos lo menciona. Pero nosotros, el día que seamos sacados, Dios traerá una guerra total con este mundo. ¿Cuándo son sacados los embajadores? Antes de la guerra. Así que la iglesia ya no está. Por ser sus embajadores, Dios llamó a su hogar celestial a los que somos de Él. Otra cosa, hermanos, antes de pasar a la siguiente razón, es que el nombre Padre ya no se menciona más. A partir del capítulo 4 en adelante no se menciona más la expresión Padre. ¿Cómo nosotros como cristianos conocemos en relación de la iglesia y Dios a nuestro Señor? Por lo que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Ya no oraremos más así. ¿Saben por qué? Porque estaremos con Él en los cielos. ¿Cómo sabemos que ya no se menciona más Padre? Porque el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6, dice lo siguiente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Se menciona Padre acá. En el capítulo 3, versículo 5, una de las promesas que Jesús da básicamente a la iglesia, está ubicada en Sardis, dice el texto, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de ¿quién? De mi Padre y delante de sus ángeles. Pero después ya no hay mención, solo en el capítulo 14, donde le doy lectura, en el versículo 1, dice así, después de esto miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él. Así que dice el texto, 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. La palabra Padre acá ya no está hablando solo de una relación entre la iglesia y Dios. Aquí está hablando entre el Hijo de Dios y Dios Padre. Dios Hijo y Dios Padre. Ya no está la iglesia, ya no hay esa relación paternal entre Dios y la iglesia y sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no se le menciona, porque ya están en los cielos otra vez. Así que hay un silencio notorio de la iglesia. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es otra razón por la cual creemos que está el rapto entre estos dos capítulos? El silencio sobre el Espíritu Santo. Hemos visto también que 7 veces, en especial a cada iglesia, el Espíritu de Dios le habla. Basta con ver Apocalipsis capítulo 2. Por ejemplo, el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para concluir en el capítulo 3, si me siguen ahí con la lectura, el versículo 22, la última iglesia de la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y podemos volver a usar el texto de Tesalonicenses, si alguno tiene oído, oiga, pero ya no habla el Espíritu Santo. Evidentemente el rapto y el Espíritu de Dios ya no está. ¿Por qué no está? Porque si usamos segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 8, Pablo explica muy bien que el Espíritu Santo será quitado. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En la iglesia, en los creyentes que somos templo del Espíritu Santo. Miren el texto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. Un día Dios quitará en medio a su Santo Espíritu con toda la iglesia que mora, obviamente, el Espíritu de Dios en la iglesia, en el creyente. Así que ya no se le menciona más al Espíritu Santo en esta oportunidad. Es más, si tú quieres ver capítulo 4, versículo 5, ahí, habiendo recordado estudios anteriores, vimos que esto es el Espíritu Santo. Apocalipsis 4, 5. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya lo hemos visto antes, ¿recuerdan? Cuando vimos que esto representa, habla muy bien del Espíritu de Dios. Esto nos enseña que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Delante del trono, ya no está más en la tierra. ¿Lo notaron? Así que vemos acá algunas razones de por qué creemos que el rapto entre el capítulo 3 y comenzando el capítulo 4 es evidente. Otra cosa que es importante notar, la similitud de pasajes. Ahora, si tienes un lapicero, anote estos detalles. Voy a poner un cuadro acá en especial. Estos 3 pasajes que justamente 2 de ellos hablan específicamente del rapto como tal, y Apocalipsis, aunque no se menciona, está impreso por los elementos que encontramos en gran comparación de similitud entre estos 3 pasajes. Apocalipsis 4:1, por favor, si tienes un lapicero, márcalo. Dice el texto ahí, después de esto, miré, y aquí, miren el texto, una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo, y la primera voz, marque esa expresión, voz. ¿Qué nos enseña? ¿Qué elementos habrá según Apocalipsis 4:1? Una voz que le habla a Juan. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, ahí está. Primera de Tesalonicenses 4:16, una voz de mando. Otra cosa que podemos ver, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, miren, y la primera voz que oí, ¿cómo de qué? Trompeta, marca la palabra trompeta ahí. ¿Qué nos dice Apocalipsis 4:16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 15, versículo 52? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y dice el texto, porque se tocará la trompeta. Y después los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, ¿no? Es decir, ¿vieron los elementos que usa tanto Apocalipsis, Tesalonicenses y Corintios? ¿Qué otra cosa más? Hay un cambio notorio. Cuando terminas Apocalipsis capítulo 3, están en las iglesias. Pero capítulo 4, versículo 1, o vamos al versículo 2, al instante yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. Aquí no está hablando de que a Juan le dio una pataleta, se revolcó, empezó a hacer cosas descontroladas, hermano. Aquí está hablando de que estuvo evidentemente en otro momento, en otra área ya en su vida. Y esta expresión ya lo escribió en el capítulo 1, cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando tú ves Apocalipsis o Tesalonicenses 4:16, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Ya estaremos en otro lugar. Cuando ves 1 Corintios 15, 52, dice el texto, doy lectura. Hay un cambio notorio también. Dice, versículo 51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, un cambio. Y el versículo 52 al final dice, y nosotros seremos transformados. Evidentemente, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 está el rapto de la iglesia, por la similitud de las expresiones y elementos que Juan incluye, que es muy parecido a Tesalonicenses 4:16 y también Corintios 15. Así que vemos la sucesión de eventos, el silencio sobre la iglesia, el silencio sobre el Espíritu de Dios, la similitud
de los pasajes. Es muy, muy comprensivo, creo, al notar esto. Otra cosa, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Por favor, volvamos a leer. Dice el texto, después de esto miré, y aquí, por favor, noten esta expresión, una puerta abierta en el cielo. La expresión abierta en el cielo se mencionan 2 veces en el libro de Apocalipsis, solo 2. Una de ellas es esta. La otra expresión para hablar puerta del cielo abierta está mucho más adelante con respecto a que se abre una vez más el cielo. Miren conmigo Apocalipsis 19:11 para que veas. Apocalipsis 19:11. Dice el texto, entonces, miren el texto, ¿qué vio Juan? El cielo abierto y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. La primera puerta abierta nos habla del rapto. La segunda puerta abierta es la segunda venida. ¿Con quién vendrá en su segunda venida Jesucristo? Basta con leer 1 de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con todos sus santos. Ahí está. ¿Lo notaron? Una vez se abre la puerta para subir. Por eso cuando Juan dice una puerta bien abierta del cielo y una voz que le dijo, sube acá, y ya estaba arriba, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuándo se vuelve a abrir el cielo? Cuando Cristo viene por segunda vez, su segunda venida. ¿Y con quiénes viene? Con nosotros, la iglesia, con todos sus santos. Por eso hay ausencia entre el capítulo 4 hasta el capítulo 19, que ya no se menciona más la iglesia. Solo como hemos visto en ese versículo 11 del capítulo 19, que Él vendrá para pelear, y como dice Tesalonicenses, con todos sus santos. Así que aquí vemos otra expresión que no se nos podía pasar. Ahora, ¿qué más nos lleva a hablar del libro de Apocalipsis? La persona del trono. La palabra trono en el libro de Apocalipsis aparece como 46 veces, hermanos. Y 12 veces es mencionada en este capítulo. 12 veces. Si tú lo has marcado, te vas a dar cuenta que 12 veces se menciona trono. Así que, ¿cuál es el tema importante del capítulo 4? Evidentemente el trono. ¿Y quién está sentado ahí? Dios siempre ocupa el primer lugar en todo, la preeminencia. Así que la palabra trono acá, que aparece en el versículo 2 al 3, dice así, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido. La palabra establecido es la expresión permanente, es decir, eterno. Dice el texto en el cielo. ¿Dónde estaba ese trono? En el cielo. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿qué encontraremos? Un trono. Y dice el texto ahí, mira el texto, no te pierdas. Y dice, y en el trono uno sentado. Otra vez, lo vuelvo a leer, en el trono uno sentado. La palabra clave. La palabra trono es la palabra thronos, que significa asiento de poder, potentado, y es usado solo para la persona de Dios. ¿Quién está sentado en el trono? Evidentemente Dios. Versículo 3. Y en el aspecto del que estaba sentado, era semejante a, marque esa expresión, semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto en la esmeralda. Ahora, ¿por qué simplemente Juan no nos dice vi a Dios y punto? ¿Saben por qué, hermanos? Porque a Dios, Juan encontró esta escena tan maravillosa que no pudo solo describirla, sino por comparación. Por eso usa el término, porque creo que es todo lo que puedo decir, semejante a. Y te voy a decir algo, hermanos. Para describir a Dios, creo, solo se puede hacer por comparación. El día que yo pueda hacerlo, dejó de ser Dios. No se puede en términos humanos describir a Dios directamente. Por eso que Jesús se hizo hombre. Y el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre, no hay otra manera. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién está sentado en el trono? Dios.
¿Qué aspecto tiene Dios en el trono? Bueno, describamos. En primer lugar, piedras de jaspe. Mira el versículo 3, dice el texto, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, hermanos, a piedra de jaspe. En primer lugar, piedra de jaspe. La piedra de jaspe, lo puse aquí en tu pantalla, es esta que tienes ahí. La expresión jaspe nos habla de, primero, que es una piedra muy dura, muy dura. Tal vez esto nos enseñe de la inflexibilidad con la que Dios tratará al mundo después que la iglesia no esté. Porque claro, el libro de los Salmos, básicamente el Salmos 2, y después en Hebreos 1 nos dice que Él vendrá y juzgará a las naciones con vara de hierro. Claro, la gran tribulación. ¿Y con qué se le compara acá? Con esta piedra de jaspe, que en realidad es una gema, si lo ves ahí, como un diamante grande y claro. Y esto nos habla de la gloria de Dios. ¿Qué veremos en los cielos? La gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que representa la gloria de Dios? Bueno, porque si tú ves Apocalipsis 21, 10 al 11, justo menciona esto. Me mostró la gran ciudad. Está hablando de la Jerusalén celestial. Dice la ciudad santa, la de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué tenía esta ciudad? Miren, la gloria de Dios. ¿Y cómo era esa gloria de Dios? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Cómo qué? Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, es decir, reluciente. ¿Qué nos habla la piedra de jaspe? La gloria de Dios, la Shekinah del Antiguo Testamento. Así que Juan no encontró una mejor comparación que la piedra de jaspe para hablar que cuando vio el trono y al que estaba sentado, lo primero que vio fue su gloria. ¿Lo notaron? Apocalipsis 4, versículo 3, la segunda expresión. Dice piedra de jaspe, pero después dice y de cornalina. La palabra cornalina es la palabra sárdica o sárdinos que está en el libro de Apocalipsis, pero para la palabra sárdinos o sárdica se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la cornalina. En el Antiguo Testamento es la palabra odem, de donde viene el término Edom, de donde nosotros recordamos a Esaú, que era Edom. ¿Y qué significa Edom? Bueno, rojo. Y la cornalina es justamente de un color rojo. Porque, bueno, si la piedra de jaspe nos habla de la gloria de Dios, la cornalina evidentemente nos habla de su sacrificio, la sangre que Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Juan la describe con estas dos piedras? Recordemos que Juan era judío, ¿lo recuerdan? Era uno de los 12 y todo buen judío, según el doctor Harry Ironside, dijo lo siguiente: al ver estas piedras, todo buen judío recordaría el pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y este pectoral estaba justamente compuesto de 12 piedras preciosísimas para hablar de la gloria y la magnificencia de Dios. 12 piedras, una por cada tribu según el orden de nacimiento. ¿Cómo lo sabemos? Mira, te voy a poner Éxodo 28, 17 al 21. Dice el texto, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, ahí está, o sea, cornalina. Un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas de engastes de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos israelíes y según el orden. 12 según sus nombres como grabaduras de sello. Cada uno con su nombre serán, y lo vuelvo a recalcar, según las 12 tribus. ¿Cuál es la primera tribu? ¿Cuál es el primer hijo de Jacob? El primer hijo es Rubén, hermanos. No es Judá, es Rubén. ¿Y qué significa el nombre Rubén? Miren, un hijo. Eso significa Rubén. ¿Cuál es el último hijo de Jacob, según el orden? No es José, es Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Qué nos recuerda Rubén? Claro, según el libro de Isaías,
por 9:6, ¿no? Porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, el hijo, miren, Dios lo entregó. ¿Qué nos recuerda Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? ¿Qué nos dice Marcos 16, 19? Que cuando Cristo ascendió, se sentó ¿dónde? A la diestra, a la derecha de Dios Padre. El primer hijo, Rubén. El último hijo, Benjamín. ¿Quién es Jesucristo según lo estudiado anteriormente? El primero y el último. El soberano de los reyes de la tierra. Todo concuerda, hermanos. Todo encaja, todo concatena en la Escritura para hablar del que estaba en el trono. Dios Padre, Dios Hijo ahí. Así que podemos ver acá, muy, creo, impactante ver los detalles que aparecen en el trono y el que está sentado. Algo que también aparece al final del versículo 3. Y dice el texto, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, la expresión dice alrededor del trono. Nosotros vemos, claro, después de los días que llueven, aunque aquí no llueve mucho en Lima, pero hemos visto de alguna manera un arco iris. Y uno se pregunta acá, porque este arco iris es semejante a la esmeralda, pero la esmeralda es verde. Sin embargo, acá aparece este arco iris alrededor del trono. Y uno se pregunta, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, para recordar justamente la señal del pacto, el arco iris, podemos recordar el juicio primero que Dios trajo sobre toda la tierra en los días de Noé. Luego de esto, dice el texto en Génesis, dijo Dios, Génesis 9, 12 al 16, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto ¿dónde? En las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces, ¿qué cosa? Mi arco en las nubes. Y me acordaré de ¿qué? Del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruirla. Dice el texto ahí toda carne. Lo siento con las películas de Hollywood que a veces vemos apocalípticas y todo eso, que habrá un diluvio tremendo. No va a ser así. Versículo final dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Nos recuerda la misericordia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el arco iris nos recuerda y por qué vamos a ver un arco iris? ¿Por qué Juan vio? Porque ¿qué va a haber en la tierra, hermanos? Juicio tras juicio. ¿Pero qué hemos alcanzado en los cielos? Misericordia. Y como dice Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Fue una de las peticiones de Habacuc en días de angustia, cuando Judá se había desviado del corazón de Dios. La misericordia de Dios todavía está en pie. No ha cambiado por más que el santo y justo juicio de Dios llegó en la tierra. Así que aquí vemos el que está en el trono y sus características por comparación. 3 personajes alrededor del trono. Yo voy a saltar los versículos 4 y 5 porque lo quiero llevar al final de este estudio. Pero vamos en primer lugar a ver los 4 seres vivientes que aparecen en los versículos 6 hasta el versículo 11 al final del capítulo. 4 seres vivientes. Doy lectura del versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Vuelvo a leer, junto al trono, pero también alrededor del trono. Y dice el texto, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Es muy llamativo ver las descripciones de estos 4 seres vivientes. Vi algunos comentarios con respecto a estos seres vivientes. Algunos piensan que son los 4 puntos cardinales de la Tierra. Otros comentarios vi
que representan a los evangelios y el carácter de Cristo presentado en cada evangelio. Por ejemplo, Jesucristo es presentado y conocido como el león de la tribu de Judá. Sería el primer personaje que aparece en el versículo 7 como león. Y claro, ¿cómo es presentado según el evangelio de Mateo? Como el rey, ¿cierto? Pero si tú ves el becerro que está en el versículo 7, el segundo personaje, nos habla del servicio, porque el buey o el becerro era usado como judíos para agricultura, para temas de sembrar y cosechar, voltear la tierra, como un elemento de servicio. Y claro, ¿cómo es presentado Jesucristo en el libro de Marcos? Como el siervo. También podemos ver en este otro comentario que veía que Jesucristo, o cuando dice, tenía aspecto como de hombre, y claro, nos habla de su humanidad, y justo el libro de Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y también vemos el águila. Bueno, aquí no sabría yo decir si todo esto realmente es un comentario acertado con respecto al águila que habla de la divinidad, y justo Juan presenta a Jesús como Dios y hace las señales para creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tener vida en su nombre. Pero mi pregunta, al observar bien todos estos comentarios, traté de evaluar, hermanos, a manera de pregunta, ¿dónde encontrar una buena razón de quiénes son estas personas? O estos personajes que están en el versículo 7 en adelante. Estos 4 seres vivientes. Quiero aclararte algo. ¿Saben cuál es la mejor o el mejor de los comentarios de la Biblia, hermanos? ¿Saben cuál es el mejor de los comentarios? La misma Biblia. Cuando vemos el libro de Ezequiel, capítulo 1, por favor, si me siguen ahí, Ezequiel capítulo 1, él también vio el cielo abierto. Él va a ver 4 personajes, 4 seres vivientes, un tanto diferentes, pero en escena es el mismo cuadro que Juan tuvo. Así que voy a dar lectura a Ezequiel 1:1 para que veas que él estaba en un lugar geográfico llamado el río Quebar. Y justamente algo sucedió mientras él estaba ahí en el cautiverio, en Babilonia. Versículo 1 del capítulo 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, justo ahí que Dios hizo, le mostró una visión. Los cielos se abrieron y vi visiones ¿de quién? De Dios. Miren el versículo 4 y 5. Y miré, he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y alrededor de él un resplandor en medio de fuego, algo que parecía como bronce refulgente, es decir, el juicio de Dios se venía. 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ahí están. Y era su apariencia, y esta era su apariencia, y había en ellos semejanza de ¿qué? De hombre. Es llamativo ver esto, porque es el mismo cuadro que se parece muy bien al libro de Apocalipsis en la visión que ambos tienen. Pero quiero que vean Ezequiel 10, que lo puse ahí por el tiempo en la pantalla, y Ezequiel va a describir quiénes eran estos personajes. Dice que estos 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 caras. La primera era como rostro ¿de qué? De querubín. La segunda, de hombre. La tercera, cara de león. La cuarta, de águila. Muy, muy parecido a lo que Juan vio. Y se levantaron, ¿cómo los vuelve a llamar? Querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Versículo sigue hablando, y cuando andaban, ¿quiénes? Los querubines. Andaban las ruedas juntos con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra. Miren cómo el versículo termina. Y se puso sobre los querubines. ¿Quiénes son estos personajes según Apocalipsis? Creo que esto es una mejor explicación. Son querubines, evidentemente. Y en la Biblia, hermanos, los querubines son ángeles. Evidentemente son ángeles. Hay 2 tipos de ángeles, los querubines y los serafines. Y si tú ves Isaías 6, los serafines también están alrededor del trono de Dios, la gloria de Dios, que por cierto tuvo la visión justo del libro del profeta Isaías en el capítulo 6 del libro, y también tenían 6 alas, también cantaban o daban voces diciendo, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que toda la tierra está llena de su gloria. Cómo la palabra encaja muy bien en su precisión en todos los aspectos por donde uno la mire. Así que podemos ver acá
que estos eran querubines. En otros pasajes se describe a los ángeles como serafines. Ahora, algunos me preguntarán, hermano, ¿y qué es el arcángel? Es que arcángel en la Biblia es solo mencionado para un personaje, no hay más arcángeles. Yo no lo veo en la Biblia. Y es el arcángel Miguel, mencionado en el libro de Daniel. Y justo la Biblia nos dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, tal vez él toque la trompeta, no sé, porque no hay más arcángel, yo no veo otro en la Biblia. Pero aquí son querubines, muy evidente, porque cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto, ¿qué puso Dios con espadas de fuego para proteger el huerto? Querubines, justo querubines. Léelo, según Génesis capítulo 3, versículo 24. Otra pregunta, volvamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Qué hacen estos seres vivientes? ¿Qué hacen estos seres vivientes? Veamos un poquito de estos personajes. El versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué hacen estos seres vivientes? Dice el texto ahí, dan gracias, alaban y adoran a Dios. 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos. Miren lo que dice el texto, dan acciones de gracias, dan gloria y honra. Ellos dirigen la alabanza en los cielos. Y es más, tú y yo vamos a estar implícitos en esta alabanza, porque el versículo 10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos. Pero ¿quién preside la alabanza? Los seres vivientes. ¿Qué otra cosa hacen ellos? Ejecutan los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, miren. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes, ahí está. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. ¿Qué hacen los seres vivientes? No solo presiden la alabanza que tú y yo tendremos, ejecutan los juicios de Dios. Porque Apocalipsis capítulo 6 ves tras vez los juicios de Dios en adelante. Ahora esto nos lleva a lo último. Yo justo dejé esto para el último, que está en el versículo 4 y 5 del capítulo 4 de Apocalipsis. Los 24 ancianos. Quise dejar esto al final, que representan a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué creo que representan a la iglesia? Vamos a ver todo lo que podemos bien de la Escritura, sus detalles y algunas razones por qué creemos que la iglesia será raptada y estará en los cielos mientras Dios trae un juicio sobre la tierra. En primer lugar, la reverencia que dan. ¿Cómo sabemos que ellos son la iglesia? Pero tú dices, pero hermano, los ángeles también lo hacen. Hermano, si tú ves bien, los ángeles adoran a Dios de una manera muy diferente que la iglesia. Versículo 10. Y los 24 ancianos, ¿qué hacen, hermanos? Miren el texto. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive, dice, por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono. ¿Ven que es diferente la adoración de nosotros como cristianos a lo que los ángeles hacen en adoración al Dios Todopoderoso? Nuestro mismo Dios, nuestra misma adoración, pero en diferentes facetas. Creo que esto es lo que dijo Pedro, cosas que anhelan mirar los ángeles. Claro, ¿por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? Porque la redención no trata de Dios y los ángeles, trata de Dios y el ser humano. Ellos dan una reverencia muy especial, los 24 ancianos. ¿Por qué más creemos que es la iglesia representada acá? Bueno, porque la Biblia nos enseña que en su reverencia hacen
o sea, las características de la reverencia que ellos hacen están muy marcadas en el libro de Apocalipsis. Por favor, miren capítulo 5, versículo, por ejemplo, 8. Miren, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones, pero ¿de quién? De los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios y de toda linaje, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. ¿Lo vieron, hermanos? Cómo en su adoración somos diferentes, pero también la ropa que llevan. La ropa que llevan. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono, dice el texto ahí. ¿Qué habían ahí? Dice el texto, 24 tronos. Y vi sentados sobre los tronos, o en los tronos, 24 ancianos. Pero, ¿cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas. La ropa que llevan. Y es significativo ver la ropa que los distingue por una razón. Apocalipsis 3:5. Cuando nosotros estudiamos la iglesia de Sardis, Jesús prometió algo. Miren Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Miren el texto. Y no borraré de su nombre del libro de la vida. Será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. El versículo 4, si retrocedes, dice el texto al final, y andarán conmigo en vestiduras blancas que son ¿qué? Dignas. Las vestiduras distingue a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 19:7, miren. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido, la esposa acá es la iglesia, se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. Otra vez, las vestiduras que distinguen, en este caso, a la iglesia. ¿Lo notaron, hermanos? Las vestiduras nos hablan para hablar de la iglesia hoy en día, cómo somos vestidos de la justicia de Cristo. Y claro, si nosotros vemos la reverencia que dan, nos recuerda Efesios. ¿Por qué nos salvó el Señor Jesús? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y que hoy estamos vestidos de Cristo ya no tenemos ninguna condenación. De ahí viene el término justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Otra cosa, las recompensas que tiene. ¿Dónde lo tienen? En su cabeza. Miren Apocalipsis 4:4, por favor. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados, dice en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, ¿dónde? En sus cabezas. Y hay 2 términos para hablar de coronas en la Biblia, hermano. La primera palabra es diadema, en griego, donde nos habla la corona de autoridad, pero la usaba el soberano, el rey, el imponente Dios. Pero esta palabra acá no es esa diadema. La palabra corona acá es la que se le daba al vencedor cuando corrían los Juegos Olímpicos. Y es la palabra estéfanos. Claro, para hablar de Esteban en el libro de Hechos, es el mismo término. Y esta corona es con la que se le premiaba al que llegaba fiel hasta el final de la carrera. Y la encontramos ya cuando estudiamos Apocalipsis 2:10, miren, cuando Dios le habla a la iglesia Esmirna y le anima. Miren Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo os echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Ahí está. Pablo dijo, menciona otro tipo de corona. Pablo llama a los filipenses gozo y corona mía. Hay 5 coronas o 4 muy especiales. Esta es una de ellas, Filipenses. Cuando alguien espera la venida de Cristo, Pablo dice, estoy seguro que el juez justo me dará en aquel día la corona de vida o de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Corona para los pastores, 1 Pedro capítulo 5, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará la corona.
Claro, Dios tiene galardones para los cristianos. ¿Cómo sabemos que estos 24 ancianos son creyentes? Porque reverencian de una manera muy especial por la ropa que llevan, por la corona que tienen, las recompensas. Pero creo que lo más significativo es por la redención que los distingue. Apocalipsis capítulo 5, 4, versículo 5. Perdón, 5, versículo 9, por favor. Observen el texto del 9 al 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Cantaban un cántico nuevo, diciendo, Señor, digno eres. Miren el texto. De tomar, dice, el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, marca esa palabra, redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Como Pedro dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos ha redimido. La redención hace diferente y nos enseña con claridad que ellos son cristianos, son creyentes, son la iglesia que están delante del Cordero, ya no está más en la tierra. ¿Qué están haciendo? Le reverencian. Tienen una ropa diferente. Dios los vistió de su justicia, de ropa blanca, ropas dignas. Los recompensó con una corona en su cabeza. Por eso sea fiel, hermano amado. Pero también son redimidos. ¿Por qué recuerdan la redención? Porque uno de los aspectos de Cristo en los cielos es que es el Cordero como inmolado. Literalmente significa como cercenado en la garganta, como degollado, para no olvidar el precio que costó que tú y yo llegáramos a la redención. Te dije hace un momento, no pueden ser ángeles, porque ningún ángel fue redimido jamás, pero nosotros sí. Y yo quiero concluir este tiempo hablándote de la importancia de la redención. Yo dejé un versículo, si me has seguido en el estudio atentamente, al aire. Y yo quiero concluir con eso. Y otros más alternos que tienen que ver con la redención. Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Relámpagos, truenos y voces. Nos recuerda al monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Según Hebreos 12, tan terrible era lo que se veía, dice Moisés, que él dijo, estoy espantado y temblando. Y el autor de Hebreos cita ese ejemplo en Hebreos 12 para decir que nosotros hoy no nos hemos acercado a ese monte que ardía en fuego, a la voz de la trompeta, al estruendo de los truenos, sino a la Jerusalén celestial, al monte que incluso nos enseña la compañía de millares de ángeles, a la multitud de los consagrados, los santos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Y yo quiero dar gracias a Dios que nosotros no nos acercamos a este trono de juicio. Hoy nos acercamos, según Hebreos, ¿se acuerdan dónde? Hebreos 4, al trono de la gracia. Hemos alcanzado la gracia de Dios. Si nosotros hemos sido redimidos, ¿saben por qué es? Es solo por la gracia de Dios, nada más. Cada vez que tú veas esta expresión, truenos, voces, relámpagos, por lo general, son juicios. Apocalipsis 8, miren, Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 dice así, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y él lo arrojó a la tierra. Y cuando esto hizo el ángel hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 10:3, miren lo que dice el texto. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Apocalipsis 11:19, dice el texto, y el templo del Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 16:18, dice el texto, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra.
Dice, un terremoto tan grande que no hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra. Nunca hubo así. Cada vez que se menciona esta expresión es para hablar de un terror tremendo. Pero nosotros estamos aquí y ya no hay ese miedo, ¿saben por qué? Ya no hay necesidad de ese pavor. ¿Por qué? Porque estamos con Él para siempre. Porque hemos sido redimidos y la redención nos da confianza. ¿Qué es la redención? Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En qué consiste la redención? Hay 4 palabras para hablar de la redención en el Nuevo Testamento. Es agorazo, exagorazo, lutró, y nos habla de ir a comprar al mercado. ¿Y cómo es eso? Bueno, si uno junta el significado de las 4 palabras que se mencionan en diversas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento, habla de alguien que va a comprar en el mercado de esclavitud y paga la deuda de un esclavo, pero no para que vuelva a esclavitud, sino para hacerle libre y que nunca más vuelva a esa condición. ¿Qué es lo que hizo Jesús con su sangre? Fue al mercado de esclavitud, porque todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, tú y yo estamos atados en la esclavitud, sucumbidos sin esperanza en este mundo, en la esclavitud y que nos condenaba. Hasta que vino Cristo y rompió nuestras cadenas. Él nos redimió. Él nos compró, pagó el precio mediante la muerte de su cruz y en su sangre nos lavó, incluso nos premió, como hemos visto acá, nos vistió de su justicia. Ya somos eternamente salvos y seguros por la redención grande y eficaz que Él efectuó en el Calvario. Primera a los Corintios 6, te vuelvo a leer, o leo esta expresión, versículo, primera a los Corintios 6, versículo 20, dice el texto, porque habéis sido comprados por precio, Dios nos compró. Por eso ahora glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya no nos pertenecen, son de Dios. Otra expresión para hablar, primera a los Corintios 7, 23, ahí mismo, dice el texto, 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no hagáis otra vez esclavos de los hombres. Dios pagó la redención muy cara, de una manera tremenda, de una manera única. ¿De qué trata la redención? ¿Por qué sabemos que estos personajes son la iglesia? Porque han sido redimidos por sobre todas las cosas. Yo doy gracias a Dios que un 22 de enero del año 2002, Dios me hizo experimentar su gran redención. Y estoy convencido de que todos mis pecados han sido sepultados en el fondo del mar. ¿Saben qué es lo que no habrá en el cielo? Y algo que se incluye aquí en el libro de Apocalipsis 4, algo que parece ser, pero que no es. Miren Apocalipsis 4, el versículo 6. Delante del trono había como un mar de cristal. Dice el texto ahí, de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Por qué no va a haber mar? ¿Dónde entierra los pecados, nuestros pecados y nuestra maldición el Señor? En lo profundo del mar. Ya no va a haber pecados que enterrar. Dios hará nueva todas las cosas un día. Amigo que nos estás escuchando, tal vez una familia, tal vez una señora, alguien que nos visita. Bienvenida, bienvenido sea usted. Pero usted es pecador tal cual no fuimos nosotros. Tal vez todas estas cosas no las puede entender en su magnitud, pero debe entender algo en esta noche. Cristo pagó un precio alto en la cruz y Él pagó para comprarle a usted. ¿De dónde? De la esclavitud del pecado. Si usted no ha sido redimido todavía, porque, claro, la Biblia nos dice que no existe un hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el pecado, quitar las obras del diablo, comprarnos con su sangre, con el precio no de oro ni de plata, sino la sangre preciosa de un cordero y sin mancha y sin contaminación que Dios preparó antes de crear este mundo. ¿Cuándo lo entregó? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo se hizo hombre y murió en la cruz. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos amó. Dios mostró su amor para con nosotros. No dicen que usted haya cambiado de parecer. No dicen que usted hizo algo bueno que lo merezca. No dicen que usted nació en una buena familia y saludable. No, en que siendo a usted pecador, yo pecador, Cristo igual murió. Cuando todavía seguíamos pecando, Cristo tomó la decisión por amor de morir en la cruz para comprarnos con su sangre. Al tercer día resucitó. Y te voy a decir algo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La muerte es inminente, estos días lo vemos. Pero si usted le entrega su vida a Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque todo aquel que vive y cree en el Hijo de Dios no morirá eternamente. Entréguele su vida a Cristo y el perdón de sus pecados está asegurado por la eternidad, por la redención, por el precio, la compra que Él efectuó en la cruz con su sangre. Entrégale tu vida a Cristo. Ese es nuestro deseo. Y amada iglesia, somos redimidos. Dígalo desde su casa. Soy redimido. ¿Lo puedes volver a decir? Soy redimido solo por la gracia del Hijo de Dios. Vivamos hasta su segunda venida. Si es que no viene el rapto estos días, hermanos, sigamos fieles hasta la muerte, esperando aquel día cuando nuestros ojos se cierren, estaremos delante del trono. ¿Por qué? Como hemos dicho, porque somos redimidos por su sangre. Muy buenas noches.